Haciendo Radio te propone cada viernes, hablemos a lo cortico. Estamos hoy aquí para hablar de un tema fundamental, de un tema controversial también, que es la evasión fiscal en Cuba, un tema que ya adquiere ribetes alarmantes. Se encuentran a mi lado Ricardo Ronquillo, Paquito Rodríguez, Gabino Manguela, y en las cámaras Héctor Marcel Torres. Allá en los controles el gran amigo Fran Palacios. El tema de la evasión fiscal tomó las riendas prácticamente del último periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, porque en él nos va incluso la salud financiera del país, no solo en él, en otros asuntos también, otros asuntos incluso de los cambios que se están produciendo en la economía cubana. Voy a decir nada más que al cierre del primer cuatrimestre de 2024, más el resultado de más de 80.000 acciones de control había determinado adeudos de 819.594.000 pesos. Razones, voy a decirla aquí, a mencionarla: desactualización, manipulación o alteración de libros, registros submayores y demás modelos establecidos por las normas cubanas de información financiera, cancelaciones de cuentas por cobrar sin respaldo documental, no declaración de fuerza de trabajo contratada, subdeclaración de ingresos, en fin, un problema muy serio, porque un país no puede gastar lo que no ingresa. Un país que tiene programado para este año un déficit fiscal en el presupuesto de más del 15% del Producto Interno Bruto. Hay que revertir esa situación, porque ¿cómo vamos a gastar lo que no ingresa? Ese es el tema. ¿Quién comienza? Mira, yo estaba de alguna manera cerca al desarrollo del tema tributario en Cuba, desde la primera ley tributaria en el 90. Fue un precedente importante para todo lo que se empezó a avanzar en cuanto de volver a recuperar la cultura de pagar tributos, de pagar impuestos al Estado. Y este proceso tuvo un momento de mayor control, de que había una disciplina tributaria mayor, pues ha ido retrocediendo a medida que se ha ido diversificando también, o que se ha ido complejizando la economía cubana, y yo creo que también con las propias debilidades que han mostrado las estructuras de control. Hay que tener en cuenta una cosa: todas las administraciones tributarias trabajan bajo dos principios fundamentales. Una es el cumplimiento voluntario, crear todas las condiciones para que los contribuyentes hagan y declaren y paguen de una manera natural, y el otro es el control fiscal, o sea, crearle también una percepción del riesgo para que las personas sepan que es más costoso dejar de pagar el impuesto que no hacerlo. La cuestión es que durante muchos años en el país esta cuestión del pago al fisco estuvo prácticamente desaparecido. La economía no funcionaba como hoy, donde hay tantos actores económicos. Ahora son muchos pequeños y hay muchas formas de violar el fisco. Hay países que prácticamente viven del impuesto, del cobro fiscal, de estas cuestiones naturales. A mí me parece realmente, a no ser en esta última Asamblea Nacional, donde percibí un discurso que exigía mucho más control en este aspecto. Hasta este momento me parece que no se estaban aplicando con fuerza los resortes que tiene el Estado, porque el Estado lo tiene. El Estado lo tiene. Bueno, yo no lo percibí. El problema está en que aquí hay que ver esto de manera integral, ¿no? O sea, aquí tenemos problemas con las oficinas de administración tributaria del país, falta de personal, o sea, le ha pasado a la administración tributaria como le ha pasado a otros ámbitos de la sociedad cubana. También los problemas del pago a los trabajadores, de las condiciones de vida de los trabajadores del ámbito tributario del país.
O sea, no se trata de justificar lo que ha pasado. Lo cierto es que no se ha mirado esto con la integralidad que merece. Y Paquito se refería a un aspecto que a mí me parece básico. O sea, yo creo que la salud económica del país, un país como Cuba, que ha abierto su economía al sector privado, depende también mucho de la forma en que ese sector privado participe en el tema de la distribución de la riqueza, que es uno de los grandes temas de la transformación del modelo socialista cubano, porque aquí lo que nos estamos jugando es el modelo de distribución de la riqueza en las nuevas condiciones del socialismo en Cuba, porque ahora tenemos diversas formas de propiedad, y si hay diversas formas de propiedad, por lo tanto hay que cambiar la forma en que se distribuye la riqueza. Hay empresas estatales que están burlando el fisco. Sin embargo, los números, todos los números que se dieron nada más del sector no estatal. Que son, aunque realmente el sector estatal es más. Pero me deja terminar. Sí. Entonces usted tiene que también dar los datos del sector no estatal, porque yo no sé si es que están al mismo nivel o es que el énfasis es en el sector no estatal. La información debe ser transparente. No es que la evasión esencialmente es en el sector no pero estatal. eso no lo sabemos, si nada más que se habla y el presidente dice que hay también. Sí, no, problemas hay en los dos No, sectores. entonces yo estoy vindicando el derecho a saber cuál es la información del sector estatal. El problema está en que básicamente los principales dificultades están en el sector no estatal, porque es muy difícil de controlar. Por ejemplo, el tema de las cuentas bancarias fiscales. El hecho de que haya más de 159.000 cuentas bancarias que no sean pendientes de abrir, eso desde el punto de vista práctico ya es un claro síntoma de evasión. Y lo que indica eso es que ahí hay un proceso que no está funcionando bien de interrelación entre los distintos organismos de control, no solo la administración tributaria. Porque una persona que tiene un negocio, ¿cómo va a funcionar sin una cuenta bancaria fiscal? No, pero no solo eso. El 70% de las cuentas bancarias existentes no tienen dinero. O no tenían en algún momento. Yo lo tengo de cuál. Lo que se explica es que no tienen dinero. No, tienen muy poco dinero. No, el presidente dijo que el 70% de las cuentas fiscales de las formas de gestión no estatal no tenían dinero en algún momento del primer semestre. O sea, es una información no absoluta. En un momento determinado. Porque esto hay que verlo vinculado con otros problemas que estamos enfrentando. Por ejemplo, casi cuando vamos a pagar, el ciudadano común que va a pagar a un negocio y paga por transferencia, normalmente no nos aceptan pagar por la cuenta fiscal. Tenemos que pagar a la cuenta personal del dueño del negocio. Entonces, ya ahí hay una clara violación y un claro interés de que no se sepa cuánto ingresa. Y además cuando se comparan las ventas de MIPYME y otros actores privados con los depósitos bancarios, lo dijo el presidente, no cuadra la caja con el billete. Voy por la idea de que a nosotros nos falta a veces una percepción, una mirada integral a los fenómenos. O sea, la oficina fiscal no se modernizó ni se cambió al mismo nivel que se cambió la economía nacional. O sea, crecía el sector privado y las oficinas de administración tributaria se quedaron del mismo tamaño y con los mismos problemas tecnológicos, los problemas de todo tipo que tenían. Entonces, habría que hacer el cambio de manera integral, porque si no se impone la disciplina en un momento en que falta como la famosa cultura, esa que hay que supuestamente crear, y hay que crearla, porque de la creación de la cultura, porque no es solo una cultura de pagar Tributario. Sí, es una cultura también del sentido de la justicia social en Cuba, porque cuando usted no paga, usted a quien le está negando dinero es al más pobre de la sociedad. Sí, con ese dinero se está redistribuyendo la riqueza en el país. Pero no en puede un ser país voluntario. que cada vez tiene diferencias sociales más grandes. Bueno, pero no puede ser voluntario. No, pero sí, pero yo creo que Paquito lo explicó, a mí me parece. El ideal es que voluntariamente crear una cultura de manera
pero Que todo el evidentemente mundo vaya allí la y pague conciencia, su fisco. la conciencia social del problema va detrás del nuevo cambio que tiene el mundo financiero de este país. ¿Qué pasa? Que los que se acostumbraron siempre a recibir desde arriba, empresas estatales, ciudadanos, ahora están pasando, transitando hacia un modelo en el cual tú tienes que contribuir a la riqueza pública, porque los que están en peor situación necesitan la ayuda tuya, porque tú tienes ingresos que son 10, 15 veces o 20 los de un ciudadano. Hay que revisar quiénes son los que concentran la riqueza en Cuba. La riqueza en Cuba está muy concentrada en un segmento muy pequeño de la población. Ya no solo la riqueza, sino la cantidad de dinero en circulación. Mira, hay datos que salieron que son muy interesantes, otros que, por ejemplo, hay 63.000 trabajadores con Puerto Rico subdeclarados y 1.188.000 pymes con su declaración de impuestos y contribución, con cifras millonarias que han dejado de pagar. Eso evidencia que no están funcionando bien las acciones de control sistemático, más, porque el objetivo de una administración tributaria no es poner multas y sanciones, sino que la gente pague. Por tanto, tienes que tú crearle mecanismos que permitan el cruce de información entre el banco, la oficina de administración tributaria, los organismos rectores de cada actividad, que permitan detectar en tiempo cuando las personas empiezan a dejar de declarar. Lo que sí es inadmisible que existan miles y miles de negocios que no tienen una cuenta fiscal, que pueden funcionar, operar sin ella. Eso desde el punto de vista fiscal es un problema grave. Y además yo creo que es un enfoque distorsionador, el hecho de que se quiera poner disciplina en la contribución fiscal del país es un intento de la dirección del país de irle para arriba al sector privado. Yo creo que eso es absolutamente incierto. O sea, yo creo que se ha dejado muy claro desde la concepción del nuevo modelo socialista de que el sector privado forma parte de la nueva concepción del modelo socialista cubano. Lo que pasa es que a veces se mezclan los temas, porque hay otros asuntos del sector privado que ellos mismos plantean, que son otras cuestiones que siempre salen a colación cuando viene este asunto. Ellos tienen algunas inquietudes, tienen ciertas inquietudes y ciertos problemas con la política fiscal. Yo creo que todo eso se puede discutir. Se puede discutir y hay que consensuarlo, claro. Y hay que trabajar con la comunicación y con el consenso. Claro, el propio Paquito planteaba, y él tiene razón en eso, de que el tema fiscal también se decide en las medidas de control y en los incentivos, porque los incentivos forman parte importante también del control fiscal. Sí, pero el que el Estado se siente con aquel actor económico a ventilar los asuntos, a ver las cosas, no quiere decir que el Estado vaya a ese encuentro con las manos atadas y pendiente del clásico chantaje No, pero que puede sufrir. no, es verdad, pero Fíjate también que tiene ahora que con los escuchar. precios topados Sí. han habido acciones de fuerza Pero de también estos actores yo económicos. creo que el diálogo es muy importante. Por No supuesto. estoy diciendo con manos atadas, pero también hay que escuchar, y hay que escuchar criterios que pueden tener esos actores. Después que los creamos, los fomentamos y los expandimos, también tenemos que tener un diálogo permanente con ellos. A río revuelto, La política ganancia del pescador. Las políticas fiscales son muy interesantes. Las políticas fiscales son muy interesantes porque a través de ellas uno puede ver cómo funciona una economía. En el caso de los tributos, resulta vital tener un equilibrio entre la carga, el peso o la carga fiscal que tiene un contribuyente y su actividad económica. Yo sé que hay inquietudes del sector no estatal sobre el peso, la carga tributaria que ellos tienen, pero en realidad nuestras leyes tributarias también responden a un presupuesto que tiene determinadas necesidades que hay que cubrir. Entonces, nosotros tenemos un sector público muy amplio, tenemos un sector de salud, un sector de educación, y entonces nosotros no podemos tener una política fiscal que sea bajar impuestos para activar la economía, como en otros lugares a veces se pretende,
hay que tener un monto suficiente de ingresos al presupuesto del Estado, que ahora somos el 60%, alrededor del 60% son ingresos tributarios, para que funcione. No, pero además hay que decir también que los tributos también deciden, el pago de los tributos y la política tributaria decide en la salud de la economía. Sí, o sea, claro. Si hay un ambiente fiscal favorable, van a crecer los negocios privados, van a prosperar, van a tener más posibilidades. O sea, por eso es tan importante esa palabra que se mencionó tanto y antes no la mencionábamos tanto en el socialismo cubano, es la concertación. Concertar entre el Estado y los actores privados y los actores públicos. No, y también el Estado tiene que desarrollar una política de optimización de los gastos públicos. Esa es la otra cara, ese es el en vez del asunto. Nosotros tenemos que reducir gasto público donde se tenga que reducir, porque tenemos un sector muy estratificado, muy elevado en el sector presupuestario, pero tenemos demasiadas oficinas, tenemos demasiada gente, demasiada burocracia. Eso también eleva el gasto y pone en crisis al presupuesto en cuanto a proporción gasto e ingresos. Claro, tú tienes razón, Pepe, pero el problema que tenemos aquí es que tenemos una administración tributaria prácticamente sin especialistas. Bueno, ahora voy a... con muy pocos especialistas, pero no los que requieren. Pero ahora la ONAT pasa a ser una entidad del Consejo de Ministros. Eso es una señal, eso es un mensaje que se ha dado, se subordina directamente al Consejo de Ministros. Eso tiene una significación desde el punto de vista de la autoridad. No, y se va a crear también una entidad para, vamos a decir, dirigir la política hacia el sector privado. De hecho, se presentó una propuesta de política para fortalecer el sistema tributario. Lo cierto es, señores, que a manera conclusiva, las realidades a veces son más céleres, son más rápidas que los propósitos o que las previsiones. Y en esta materia se nos fue la mano, vamos a decirlo así. Hay una situación crítica con el déficit fiscal y no preparamos un equipo de control y de fiscalización permanente, tanto interno como externo, en las entidades o en la ONAT, para enfrentar los saldos o los resultados de la diversificación de actores que creamos y la expansión del sector privado. Terminamos con esto y los invitamos para el próximo viernes a otra sesión de Hablemos a lo Cortico, sobre todo para ver la vida del país en grande, Gabino. Haciendo Radio te propone cada viernes Hablemos a lo Cortico.